sister is happy because the Lord allowed her to speak to her children, her 3 children today. Amen. Amén. Amén. Shalom, bendiciones a cada uno de ustedes. Blessings to each and every one of you. Reciben bendiciones y saludos de parte de los hermanos ahí del Robertson Unit. Amen. You receive blessings and greetings from the brothers there at the Robertson Unit. Hoy Dios me permitió de estar en la clase Más que Vencedores. Today the Lord allowed me to be in the class More Than Conquerors. Amén. Es la segunda clase que se ha comenzado ahí en la unidad. It's the second study that has happened there in the unit. It's the second class that has begun there at the unit. En la primera clase ya se graduó, ya already graduated. La primera clase tuvo, creo que The first class already graduated. I think there was, tenía 25, como 25 hombres. I think, Se graduaron. 26 men that graduated. 25, Or 25. 25. Y ahorita no los conté, pero estaba lleno el salón. And this time I didn't count, but it was full. Y la enseñanza el día de hoy para ellos fueron sobre la devoción, And the teaching for them today was about emotion, devotion, devotion, compromiso. with commitment. Y era algo muy poderoso. And it was something very powerful. Dios me dio la oportunidad de hablar un poquito sobre eso. And God gave me the opportunity to speak a little bit about that. Y después de que un hermano dio la enseñanza, And after the brother gave a teaching, me dieron el lugar para hablar también. they opened the space for me to speak. Y les pregunté la pregunta porque la enseñanza era la devoción de uno hacia Dios. And they gave me the moment to speak, and I said the devotion is to God. The teaching was about their devotion unto God, but I asked a question. Yo les pregunté una Pregunta, amén. ¿Qué es el ejemplo más grande que existe de devoción? What is the greatest example that exists of devotion? Es la pregunta que les pregunté. La devoción, ¿qué es el ejemplo más grande que existe What is the greatest example De that devoción. exists of devotion y de compromiso? and commitment? Y había uno que estaba sentado aquí And there was one that was sitting right y here, contestó And he correctamente. And he answered correctly. Dijo, cuando Dios mismo se revistió de carne y se colgó en una cruz por nosotros. He said Eso when God es dressed el himself gran in ejemplo de flesh, devoción. he said when God came and dressed himself in flesh and Hung on the cross for us. Devoción. Dije, sí. La devoción de Dios hacia nosotros es algo increíble de explicar. the devotion that God gives or demonstrates to us is something we can't explain. Y pude compartir de ellos el amor de Dios. And I could share with them the love of God. Podía mirar que el Espíritu Santo comenzó a obrar. And I began to see the Holy Spirit move. El hermano que dio la enseñanza hizo un buen trabajo. The brother that gave the message did a good job. Y doy gracias a Dios porque aún en un lugar oscuro, I give God thanks because even in a dark place, el Espíritu de Dios se mueve. the Spirit of the Lord moves. Me lleva al libro de los Génesis, It takes me to the book of Genesis, donde el mundo estaba vacío and where the world was empty, void. y aún así el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. And even then, the Holy Spirit would move on the face of the earth. Y es lo que yo podía ser testigo el día de hoy, And that I could be a witness today of that. que hay corazones That there's y el hearts, Espíritu de Dios se movía. and the Holy Spirit moves. So, sigan orando por el Ministerio Operación Libertad Espiritual. So continue praying for Operation Spiritual Es el Freedom. ministerio que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, That's the ministry that God has placed over our hearts. que estamos conectados con este ministerio, That's also connected with this ministry, el Ministerio Corazón de Dios, Ministry Heart of God. Ministry, amén. Y doy gracias a Dios que ustedes son parte de eso. And I
I give God thanks that you're part of that. Amén. Sus oraciones sí cuentan. Your prayers do count. Sí abarca mucho, como It dice la does palabra. it does availeth much, as the word says. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Lucy. We give Sister Lucy the welcome. Amén. Bienvenida, hermana, You're very welcome, sister. aquí al Ministerio Corazón de Dios. Here at the ministry Heart of Estamos God, aquí para servir. we are here to serve. Amén. La semana pasada Last week, terminamos con la escritura de Efesios capítulo 2. we ended with Ephesians 2. Y ahí donde quiero comenzar, nomás para sobrepasar una vez más lo que estuvimos hablando. And that's where I want to go start so that we can kind of review. Amén. Mandamos bendiciones a todas nuestras familias y a todos nuestros hermanos en Cristo. We send all the blessings to our brothers and sisters in Christ. What's the scripture? Efesios capítulo 2, comenzando el versículo 11. Ephesians 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Ephesians 2. 11. Antes de comenzar, Before we start, quiero hacer otra pregunta. I want to ask another question. ¿Qué era el propósito de los profetas del Antiguo Testamento? What was the purpose of the prophets in the Old Testament? ¿Qué era el propósito de los profetas en el Antiguo Testamento? De regresar los corazones del hombre una vez más a Dios. Eso es algo muy importante. That is something very important. ¿Cómo es que uno se aparta How de is it, Dios? how is it that one is apart from God? No que Dios se aparta de ellos, pero uno se aparta de Dios. Not that ¿Cómo sucede eso? Not that God departs from them, but that they depart from God. How does that happen? Siendo rebeldes. No, en otras palabras, rebeldía es pecado. In other words, rebellion is sin. Ahora entramos en las cartas apostólicas o el Nuevo Testamento, So now we enter to the New Testament. o the apostolic letters. ¿Y qué es lo que los apóstoles ahora están predicando? And so now what are the apostles now preaching? Lo mismo que los profetas, que uno tiene que regresar sus corazones hacia Dios. That everyone has to return their heart back to Nosotros en estos tiempos, God. Us in this time. ¿por qué predicamos lo que predicamos, el Evangelio de Cristo? Why do we preach the gospel of God? Para que los corazones regresen una vez más a Dios. O siempre So the hearts will turn back to God. Siempre. So always, el método the goal is always es que el corazón del hombre regrese a Dios. is that the heart will return back to God. Pero cosas acontecen. But things happen. El enemigo comienza también a hacer su obra The enemy begins to do his work. y comienza a traer división, And he begins to bring division, comienza a traer confusión brings confusion, y muchas otras cosas. and many other things. Y aquí en el libro de Efesios, And here in the book of Ephesians, comenzando en el versículo 11, vamos a leer donde hay una división. reading in verse 11 where there's a division, Existe una división. a division exists, Y Pablo está escribiendo a los dos grupos and Paul is writing to the two groups que nos tenemos que unir. that saying that we have to unite. Que Cristo, la obra que Cristo hizo en el madero, That the work that Christ did on the cross, era para deshacer it was to do away toda división, with all division, todo aquello que impide everything that hinders que haya unidad, that unity for there to be unity en su pueblo, in his town or his people, en his his body. people. Amén. Amen. Dios siempre está en el deseo de Dios It's in the desire of God de que Israel se une completamente como una solamente nación. that Israel unite as one nation. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament,
Israel se dividió en dos, Israel was divided in two. el reino del norte y el reino del sur. The kingdom of the north and the kingdom of the south. El reino del sur regresó a Israel The kingdom of the south returned back to Israel. y todavía faltaba el reino del norte. And the kingdom of the north still needed to return. Y ahora los apóstoles les hablan, están predicando al reino del norte And so now the apostles are speaking to the kingdom of the north y al reino del sur and the kingdom of the south que tienen que unirse. that they need to unite. Acuérdense que hay religión que piensa, Remember, there's religion that thinks. hablando de la religión judaizante, Speaking of the religion Judaism, que ellos no creen que si no eres judío no puedes tú guardar la Torah. that they believe that if you're not Jew, you cannot keep Torah. No puedes adorar a Dios, único Dios. You cannot worship the only God, Solamente que te hagas parte de ellos. only if you become part of them. Y eso era la carga que esta religión estaba poniendo sobre los gentiles, And this was the burden that they were placing over the Gentiles, y haciendo todavía separación. also continuing the division. Vamos a leer. Let us read. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Therefore, remember that formerly you are all who are Gentiles by birth are called uncircumcised by those who call themselves the circumcision that done in the body by the hands of men. Ahora esto está hablando se está comenzando a hablar de la división, que los judíos He's talking about the division when the Jews les están llamando los gentiles is speaking to the Gentiles, incircuncisos. calling them uncircumcised. En otras palabras, no tienen pacto. In other words, they have no covenant. ¿Ok? So hay división. Los judíos le llaman a los gentiles incircuncisados. So there's division. The En Jews- aquel tiempo estaba sin Cristo. En otra palabra, sin el pacto estás fuera de Cristo. Remember in that time you were separated from Christ. Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. Excluded from the citizenship in Israel. Mira, vamos a leerlo más despacio. En aquel tiempo estaréis sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. We're going to read again verse 12. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from the citizenship in Israel. Y luego and sigue foreigners. diciendo, y ajenos a los pactos de la promesa. And foreigners to the covenant of the promise. Para esto hemos hablado que Pablo habla del misterio. For this, we were talking about how Paul speaks of the mysteries. ¿Qué es de la promesa? What is of the promise? ¿Qué fue lo que Dios prometió? What was it that Christ promised? Lo que Dios prometió What God promised en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Es por eso importante leer el Antiguo That's Testamento. why it's important to read the Old Porque en el Testament. Antiguo Testamento está escrito los pactos y las promesas. Because in the Old Testament, it's written the covenants and the promises. Y la promesa de Dios era de que Él iba a unir una vez más And the promise of God was that He was going to unite once again a Israel. Israel. Aunque le dio divorcio al reino del norte, To the point that He gave a divorce even letter. though He gave a divorce to the kingdom of the north, Él dijo, He said, yo voy a restaurar el reino del norte. I am going to restore the kingdom. Los voy a traer una vez más. I'm going to return them back. Voy a restaurar a Israel I'm completo. going to restore Israel. Esa es una complete. promesa. That is a promise. Y aquí Pablo está hablando de esa promesa. And here Paul is speaking of that Les promise. está hablando a los gentiles He is speaking to the Gentiles que son el reino del that norte. are the kingdom of the north. Les está atrayendo a su memoria su identidad. He's bringing back to
to their memory their identity de medio de Cristo, through Christ, Dios mismo, Christ himself, cumpliendo la promesa fulfilling the promise de lo que Él habló en el Antiguo Testamento in what he spoke in the Old por Testament medio de los profetas, through prophets, que that Él dijo, yo he said, I pondré mi espíritu, will place my spirit, yo pondré mi I palabra, will place my word, yo los voy a guiar. I will guide them. Esas son las promesas Those are promises que nosotros ahora tenemos en Cristo. that now we have in Christ. Ya no somos alejados de Israel, We're not separate from Israel. ahora somos Israel. So now we're Israel. Somos parte de los pactos We are part of the covenant y de las promesas. and the promises. Cuando uno no reconoce eso, When one doesn't recognize that, esa persona se encuentra sin esperanza. that person is without hope. Vamos a leer el 12 otra vez. Let us read 12 again. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Remember, at that time you were separate from Christ, excluded from the citizenship in Israel and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world. 13. 13. Pero ahora en Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near through the blood of Christ. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué derramó Cristo sangre en el madero? Why did Christ shed blood on the cross of Calvary? Porque aquí Pablo está declarando por la sangre de Cristo. Because here Paul is saying through the blood of Christ. Porque hubo muerte. Because there was death. Acuérdase que Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7. Remember, Paul speaks about this in Romans 7, Capítulo 7. De que una mujer, that a woman, si todavía su marido está con vida, that if a woman is still with, that if her husband is still with life, y ya se casa, and she marries, está todavía en adulterio. that she's in adultery. Pero si su marido muere, But if her husband dies, ahora ella puede casarse una vez más. now then she can remarry. En otras palabras, entrar otra vez en pacto. In other words, enter again into a covenant. Y no hay ley en contra de eso. And there's no law against that. Por eso Cristo murió That's why Christ died y resucitó. and he Y resurrected. nosotros, el reino del norte, ahora puede regresar And now the kingdom of the north is able to return a ser parte de Israel. to be part of Israel. Versículo 14. Verse 14. Porque Él es nuestra paz. For he himself is our peace. Ahora, ¿de qué paz está hablando aquí? So now what peace is he speaking of here? No está hablando de paz, de que estamos en aflicción y ahora ya no estamos en aflicción porque Él es nuestra paz. De esa paz no está hablando aquí. Not peace that we were afflicted and now we have peace. That's not the peace he's speaking of. ¿De qué paz está hablando aquí? What peace is he speaking of here? De unidad. Porque Él es nuestra paz, en otra palabra, It's of unity because he is our peace. donde los judíos no están aceptando a los gentiles Where the Jews are not accepting the y los Gentiles, gentiles tienen cosas en contra de los judíos. and the Gentiles have some against the Jews. Cristo es la paz Christ que los is va a the peace unir, que los está uniendo. that is bringing them united. Sigue diciendo que de ambos pueblos hizo uno, Who has made the two one? de los dos. Of the two, ¿Qué son los ambos? Esto es muy importante de entender también. this is very important to understand. What are the barriers? ¿Qué son los ambos pueblos? De ambos pueblos. Am I saying The- barrier? Right? Straight up the two. De los dos. ¿Quién son los dos? Who are the two? El norte y el sur. The north and the south. Los gentiles y los judíos. El reino del norte y el reino del sur.
Los judíos pertenecen al reino del sur. ¿Ok? The Jews belong to the kingdom of the north. Y son nombrados judíos porque son de la región de Judea, And they're named Jews because they're part of the Judah the tribe. region of Judea, de la tribu de Judá, of the tribe of Judah. Amén. Por eso son llamados judíos. That's why they're called Jews. No todo israelita es judío. Not all Israelite is Jew. Jew. Amén. Otra vez. No todo israelita es Not all judío, Israelite is Jew. porque no todo israelita pertenece al tribu de Judá. Because not all Israelites belong to the tribe of Judah. Es como diciendo todos los que están en los Estados Unidos son tejanos. It's like saying everyone that's in the United States is Texan. Los únicos tejanos son los que viven en Texas. The only Tejanos are the ones. The only Texans are the ones that live in Texas. Amén. Igual con los judíos. It's the same with the Jews. No todo Israel es judío. Not all Israelites are Jews. Viven en Judea. Amén. They live in Judah. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación. ¿Qué fue lo que hizo la sangre de Cristo? What did the blood of Christ do? Derribando la pared entre media de separación. When he destroyed the barrier and dividing a wall of hostility. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. By abolishing in the flesh the law with its commandments and regulations. Aboliendo en su carne las enemistades. Voy a parar ahí. I'm going to stop there. The enmity. The enmity. La palabra de Dios, The word of God, cuando uno obedece a la palabra de Dios, trae enemistad entre las almas, entre personas. when one obeys the word of God, does it bring enmity to the people, to the souls? Separation. Cuando escuche muy bien la pregunta. Listen real close to the question. Cuando una persona obedece la palabra de Dios, When a person obeys the word of God, ¿va a traer división entre personas? will they bring division between people? No. No. La palabra de Dios siempre va a hablar de restauración, de amor. The word of God is always going to speak of restoration and Habla de love. cómo amar a nuestros It enemigos, talks about how to love our enemies, cómo servir uno al how otro. to serve one another. So, la sangre de Cristo vino a deshacer todo aquello que ha traído división entre personas. So the blood of Christ came to devour the division within the people. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. That is the law of commandments contained in ordinances. Esto no está hablando de la palabra de Dios. This is not speaking of the word of God. Esto está hablando de la ley de la religión. This is speaking of the law of religion En el Talmud, in the Talmud. que es lo que la religión judaizante It's what the Jews, the Judaism, le ha añadido a la palabra de Dios. that have added to the word of God. Aún eso está en contra de la Torah. Even that is against Torah. En Deuteronomio dice, no le vas a añadir In Deuteronomy it says, do not add, y no le vas a quitar. do not take away. Y el reino del sur le había añadido a la Torah, And the kingdom of the south ended up adding to the to Torah. the Torah. Por eso en las sinagogas That's why in the synagogue, no permitían que los gentiles cruzaban una área de la sinagoga, they didn't allow the Jews to, the Gentiles. the Gentiles to follow or pass the line. Aún si había un punto que cruzaba, If there was a point where they would cross, la condenancia por cruzar ese espacio, the condemnation to passing that, for crossing that, era muerte. it was death. Tan estrictos así no eran. That's how strict they were.
Y Cristo dijo, no, esa ley no existe en And mi Christ reino. says that law does not exist. Esas in my kingdom. ordenanzas de separación Those ordinances of separation, no existen en mi reino. they don't exist in my kingdom. ¿Qué es una ordenanza del hombre? What is an ordinance of Ordinance que Cristo tuvo que confrontar. that Christ had to confront? Cuando los fariseos le dijeron, no te lavaste las manos antes de comer. When the Pharisees said, you didn't wash your hands before you ate. Cristo le dijo, esa es su tradición. Christ says, that is your tradition. Eso no está en la Torah. That is not in Torah. Eso es parte de su That tradición. is part of your Y pone tradition. sus tradiciones And you put your tradition sobre mi palabra. over my word. De eso está hablando aquí. That is what this is speaking La of. ley, los mandamientos expresados en ordenanzas. Wow. And the law of commandments contained in ordinances. Vino a deshacer eso He did away with that. para crear en sí mismo de los dos uno solo. Otra vez está hablando de unidad. As so to create within himself one new man, Un nuevo hombre haciendo la paz. making peace. 16. Y mediante la cruz. Y mediante la cruz. And that he might reconcile them. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando ella las enemistades. And that he might reconcile them both to God in the body through the Christ, thereby putting to death the enmity. Reconciliar. Reconcile. Hablamos de esto la semana pasada. We spoke on this last week. ¿Cómo puede existir la palabra reconciliar? How can the word reconcile Exist. ¿Cómo puede la palabra reconciliar existir aquí? How can the word reconcile exist here? Exist today? Or pre- Aquí en esta escritura. Christ? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. And that Eso quiere decir que había un tiempo donde estaban unidos. the- That means that at one time they were together. Israel estaba completo. Israel was complete. Y estaban en el pacto de Dios. And they were in the covenant with God. Pero cuando hubo rebeldía, but when there was rebellion, Dios le dio decreto de divorcio al reino del norte. God gave the letter of divorce to the kingdom of the north. So ahora está hablando el 16. So 16 is Mediante speaking la cruz reconciliar con Dios. Like restore. Yeah, restore. being restored. Reconciliar, reconcile. Reconciliar quiere decir que un día estabas ahí, te separaste, pero ahora regresaste. It means that you was once there, you left, but now you have come back. That is reconciliation. Amen. No puede haber reconciliación si nunca estuviste ahí. That's right. You can never be reconciled if you was never there. Para existir reconciliación, tuviste que estar ahí. You had to have been there. We need to start Dice, that. reconciliar con Dios a ambos, el reino del norte, el reino del sur, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios vino a deshacer todo lo que divide. So God came to do away with everything that divides. Y en este día In this day, todavía batallamos con división. we still struggle with division. Yeah, big time. Todavía estamos batallando con división. Still battle with division. El enemigo The enemy ha influenciado las mentes de los hombres has influenced the minds of men para malinterpretar la palabra de Dios. to misinterpret the word of God. La interpretación de la palabra de Dios, The interpretation of the word of God, la mala interpretación de la palabra de Dios, the bad interpretation of the word of ha God, causado
la división en el pueblo de Dios. has caused division in the kingdom of God. Y nosotros deseamos unidad. And we desire unity. Este ministerio será un ministerio This ministry will be a ministry donde vamos a hablar la verdad where we will speak the truth de lo que Cristo vino a deshacer. and what Christ came to do away. Él no vino a deshacer su ley, He didn't come to do away with no his vino a law. deshacer su palabra. He did not come and do away with his word. Él vino a deshacer He came to do away a aquellos with que malinterpretaron su palabra, those that misinterpreted aquellos his que word, le quitaron de su those palabra, that took away from aquellos his que le word, añadieron a su palabra. and those who added to his Él word. vino a deshacer todo eso. He came to do away with all of that. En el libro de Isaías capítulo 53, in the book of Isaiah chapter 53, versículo 6, verse 6. Isaías le está hablando al reino del sur. Isaiah is now speaking to the kingdom of the south. Isaías 53, 6. Una vez más, Isaías le está hablando al reino del sur. Once again, Isaiah is speaking to the kingdom of the south. Acuérdase, vamos a dar una enseñanza We're going to give a teaching de cuando los profetas hablan, when the prophets speak. al cual reino le está hablando, To which kingdom are they speaking to? al reino del norte o al reino del To sur. the kingdom of the north or the kingdom of the Eso south? es muy importante. That is very important. Aquí Isaías le está hablando al reino del sur. Here, Isaiah is speaking to the kingdom of the south. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. You said Isaiah 56? 53:6. Oh, 53:6. That's good. And we all like sheep have gone astray. Each of us has turned our own way. But God carried in him all of our sin for all of us. Una vez más, todos nosotros We all, nos descarriamos como ovejas. like sheep, have gone astray. Cada cual se apartó por su camino, Each of us has turned our own way, por su camino. No el camino de Dios, by their own way, not the way of God, por su camino. their own way. Pero más, dice, más Jehová, oh Dios, cargó en él. And the Lord laid on him. Esto es muy importante. This is very important. Aquí está la declaración de que Cristo es Dios. Here is the declaration that Christ is King. Fíjense cómo dice. Look how it says. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. And the Lord has laid on him the iniquity of all of us, De todos. of all. Aunque te fuiste en tu propio camino, Even though you went your own way, en tus propias in tradiciones, your own en traditions, tus propios deseos, in your own que va en desires, contra de la palabra de Dios. that goes against the word of ¿Y God. cómo reconocemos que van en contra de la palabra de Dios? And how do we recognize that it's against the word of God? Ahí donde dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. It says there that the Lord has laid on himself the iniquity of all of us. Porque ¿qué es pecado de acuerdo a la Biblia? Because what is sin according to the Bible? No de acuerdo a la religión, Not according to religion. pero de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es pecado? What is sin? Disobedient. Desobediencia. Transgresión en contra de la Torah. Transgression against the Torah. Desobedeciendo la palabra de Dios. Disobeying the word of God. Eso es pecado. That is sin. En Where's that scripture? Primera de Juan 1 John. 4. No sé. I thought it was Romans. We'll get it to y'all.
Because I see Dolores in her, I think I read her mind because she's looking at me like, where's that at? Y este es el mismo patrón que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. And this is the same pattern that we are confronting today. Lo que Isaías confrontó, And what Isaiah confronted, lo que Pablo confrontó what Paul confronted, y en nosotros en estos días. and us in these days. Que hay ministerios o creencias That there's ministries or beliefs que le quitan de la palabra de Dios. that they take away from the Word of God. Y hay otros grupos que le añiden a la palabra de Dios. And there's other groups that add to the Word Y of God. los dos están en contra de la Torah. And both of them are against Torah. Por lo tanto es Therefore, it is pecado. sin. Cuando un ministerio When a ministry o cuando alguien predica or when someone y le preaches quita de la palabra de Dios, and they take away from the Word esa of God, persona está en pecado. that person is Cuando in una sin. persona le añade a la palabra de When Dios, a person adds to the Word esa of God, persona está en pecado. that person is in sin. Vamos a salir de Romanos capítulo 8. Romans 8. Porque hay muchos en estos tiempos Because there's many in this time que todavía están en contra de la Torah. that they are still against Torah. Cuando la Torah simplemente es la voluntad de Dios When Torah is simply the will of God de cómo amar a Dios and how to love God y cómo amarnos unos a and how nosotros. to love one another. Eso es la voluntad de Dios. That is the will of God. Romanos 8, comenzando en versículo 6. Romans 8 and 6. Romans chapter 8, beginning in verse 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y paz. The mind is a sinful man, is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Acuérdase lo que Pablo habla de la Torah. ¿Qué es lo que Pablo describe de la Torah? What does Paul speak of Torah? Right of Torah. ¿Qué es lo que cómo describe Pablo la Torah? How does Paul describe Torah? Santa, Holy, buena, good, espiritual, spiritual, y justo. Just. just. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit nunca, nunca, nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. will never go against the Word of God. Al contrario, On the el contrary, Espíritu Santo nos guía a obedecer la palabra de the Dios. Holy Spirit will guide us to go. Y contra eso And against that, no hay ley. there is no law. Eso está en Corintios, That is in Corinthians, ¿no? Donde habla de los frutos del Espíritu. where it speaks of the fruits of the Spirit. Galatians, donde menciona los frutos del Espíritu. Where it mentions the fruits of the Spirit. Y dice, And it says, en contra de eso against that, no hay ley. there is no law. No hay nada en contra de la Torah, There is nothing against Torah, en contra del Espíritu Santo. against the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit va a apoyar la Torah. will back Back up up Torah. Torah. Vamos a seguir leyendo. Let us continue reading. Versículo 7. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, The sinful mind is hostile to God porque no sujetan a la Torah de Dios, because it does not submit to the Torah, nor can it do so. ni pueden. Otra vez. Once again, Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la Torah de Dios, ni tampoco pueden. the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's Torah, nor can it do so. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. And those controlled by the sinful nature cannot please God. No pueden agradar a They Dios. cannot please God.
Esto es algo muy triste que hemos nosotros mirado, This is something very sad that we have seen, donde personas where people sinceramente aman a Cristo, sincerely love Christ. sinceramente aman a Dios, They sincerely love Christ, pero sinceramente equivocados, but sincerely in error, porque se les ha enseñado because they have been taught que la Torah ya no es para nosotros. that Torah is no longer for us. Y Cristo nunca habla en contra de la Torah, And Christ never speaks of ni los apóstoles. neither did the apostles. Ellos siempre predicaban de la Torah, They always preach of Torah, from the Torah. from the Torah. That was their foundation. Vamos a Romanos capítulo 9, Romans 9, comenzando en versículo 30. Romans chapter 9, verse 30. 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it? If righteousness is in by faith? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. But Israel, who pursued a law of righteousness, has not obtained it. ¿Por qué no lo alcanzó? Why did they not obtain it? ¿Había problema con la ley o había problema con el corazón Was del there a hombre? problem with the law, or was it with the heart of man? Con el corazón del hombre. Cuando una persona no tiene en su deseo de obedecer, When a person in their desire has no want to obey, no va a alcanzar justicia. they will not find righteousness. Aún en estos días, Even in these days, aunque Cristo derramó su sangre en even el though madero, Christ shed his blood at the cross, todavía existe almas there's still souls en desobediencia in y disobedience, esas personas no van a encontrar justicia. and those people will not find righteousness. Aún personas que sinceramente aman a Dios, Even people that sincerely love God, pero si están sin la Torah, but if they're without Torah, Dios no los conoce. God does not know them. Acuérdase, Remember, Cristo está escrito, está it is written en las cartas apostólicas: in the apostolic letters, apartaos de mí, apart from me, no los conozco, do not know you, hacedores de maldad, doers of lawlessness. Hacedores de maldad significa desobedientes a la Torah, Doers of lawlessness is disobedient to Torah. Hacedores de maldad doers of lawlessness es una persona is a desobediente a la Torah. that is disobeying Torah. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino por las obras de la ley, But Israel, que tropezaron en la piedra de tropiezo. but Israel who pursued the law of righteousness has not obtained it. Why not? Because they pursued it not by faith, but as if they were by works. Esto es muy delicado, This is very delicate, porque si uno, because if one, yo siempre uso el bautismo como un ejemplo para explicar esto. I use the baptism as an example for this. Si uno se bautiza If one gets baptized por creer que eso lo va a salvar, because they believe that that's going to save them, lo hizo en vano. he did it in vain. Si uno se bautiza If one gets baptized y sigue viviendo su vida sin obedecer a Dios, and continue to live their life without obeying God,
su acción de bautizarse Their action of being baptized fue en vano. was in vain. Es lo mismo que está hablando aquí. That's the same thing that is being Hay spoken. aquellos que obedecieron Torah, There's some that obeyed Torah, pero siguieron en desobediencia. but they continued in disobedience. ¿Cómo puede ser eso? How can that be? Cristo lo revela. Christ reveals it. Él dice, He says, ustedes dicen, you say, si un hombre se acuesta con una mujer casada, está cometiendo adulterio. if a man sleeps with a married woman, she's committing Y adultery. cometen adulterio. Pero yo les digo, But I tell you, comienza a revelar la Torah. he begins to reveal Torah. Si miras a una mujer If you look at a woman y comienzas a desearla, and you desire her, ya has cometido adulterio. you have already committed adultery. No le añadió, He did not add, no aumentó el mandamiento. he did not Increase the commandment. Él reveló el mandamiento. he revealed the commandment. Solamente porque no estaban en acción, Only because they were not in action, pero en su corazón but in his heart, estaban deseando una mujer, he was desiring a woman, estaban en pecado. he was in sin. So, para ellos, yo estoy obedeciendo Torah, no estoy con una mujer, And for them, it was, I'm obeying Torah, I'm not with a woman, pero todavía en pecado porque but also still in sin, en su espíritu, because in their heart, en sus corazones Because in están their heart- cometiendo adulterio. they were committing adultery. Y eso And that, es lo que significa and that's what signifies cumplir la ley. fulfill the law. Cuando Cristo dijo, yo no vine a deshacer la ley, When Christ says, I did not come to do away with the yo law, no vine a deshacer la Torah, he said, I didn't come to do away with yo Torah. vine a cumplir la I Torah. came to fulfill En otras Torah. palabras, vine a revelar In other words, I came to reveal el verdadero significado. the true meaning. Vamos a seguirle. Let us continue. Romanos capítulo 11, Romans chapter 12. 11. Romanos capítulo 11, comenzando en versículo 25, beginning in verse 25. Pablo otra vez va a mencionar el misterio. Paul will also again Speak mention the mystery. Que era el misterio de unir a Israel como una sola nación. it was the mystery was to unite one nation. Israel as one nation. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos, que ha acontecido a Israel inducimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel is expected a hardening in part time until the full number of Gentiles has come in. Amen. There it is. So Pablo está diciendo, hay un misterio. So Paul is saying there's a mystery. Por medio de Cristo, Through Christ, el reino del norte se va a unir con nosotros. the kingdom of the north is going to unite with us. Y él confiesa, And he confesses. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, Says that you may not be conceited. Pablo, él creía de esa manera, Paul believed that way hasta que Cristo se lo reveló, until Christ revealed it to him. que siguiendo las tradiciones de los hombres, That following traditions of men está en contra de la voluntad de Dios. is against the will of God. Tiene que haber unidad. There has to be unity. Conocimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Not conceited, Israel has experienced
the hardening in part until a full number of the Gentiles had come in. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? And all of Israel will be saved as it is written. Where is it written? El Antiguo Testamento. In the Old Testament. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. The deliverer will come from Zion, and he will turn godliness away from Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. And this will be my covenant with them when I take away their sins. Who is Jacob? ¿Y quién es Jacob? Kingdom of the north. El reino del norte. La frase que se usa en el versículo 25, The phrase that is used in verse 26, 25, 25. la plenitud de los gentiles, the fullness of the Gentiles. ¿Dónde se escribe por primera vez eso? Where is that written for the first time? La plenitud de los gentiles. The fullness of the Gentiles. ¿De qué está hablando Pablo aquí? What is Paul speaking ¿De of? dónde? ¿Qué es la fundación de lo que él está escribiendo aquí? What is the foundation of what he's writing here? La Torá. En Génesis capítulo 48, 19. En Genesis chapter 48, 19. Can we go there? Donde Jacob Where Where- Jacob está bendiciendo a is Efraín blessing Ephraim, y le dice and he tells a him José, to Joseph, a su hijo, to his son, le dice, he tells him, Efraín Ephraim, será, su descendencia será grande his descendants will be great. y será la plenitud de las naciones, He will be the the fullness of the nation, los gentiles. Versículo 26, verse 26. Y luego todo Israel, verse chapter 11. Y luego todo Israel será salvo. All of Israel shall be saved. Como está escrito. the way it's written. Verse 26. And so all of Israel will be saved as it is written. Los profetas mencionamos al principio The prophets that we mentioned at the beginning, hablaban de unir a los reinos, they spoke of uniting the kingdoms. así como los apóstoles están todavía predicando en las cartas apostólicas. Just like the apostles are speaking of the apostolic letters. El capítulo 11 de Romanos, chapter 11 of Romans, habla de dos árboles, de dos olivos, It speaks of the two trees, el olive trees, cultivado the cultivated y el silvestre, and the thorn. ¿Y de dónde agarra Pablo? and where does Paul get ¿Qué es la fundación de su carta? what is the foundation of his letter De lo que los profetas escribieron. and what the prophets wrote? Vamos a salir de Jeremías capítulo 11, Let's go to Jeremiah chapter 11, beginning in verse 16, comenzando en el versículo 16. Jeremiah 11, 16. 11:16. Jeremías 11, 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Dios tu nombre, y a la voz de tu rocío estrepitó, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. The Lord called your name, green olive tree, lovely and of good fruit.
with the noise of a great tumult. He has kindled fire on it, and its branches are broken. Cuando hay desobediencia, When there's disobedience, hay quebrantamiento. there's brokenness, Hay dolores que vienen sobre nuestras vidas. there's pains that come over our lives. Hay heridas y divisiones que comienzan a suceder. There's pain and division that begins to happen. Ezequiel habla también de los olivos. Ezekiel also speaks of the olive Vamos a trees. Ezequiel capítulo 37, Ezekiel chapter 37, 37 comenzando en el versículo 15. and 15. Acuérdase que cuando la palabra de Dios menciona a Efraín, Remember when the word speaks of Ephraim, se está refiriendo al reino del it's norte. also the kingdom of the north. So aquí Ezequiel va a hablar al reino del norte. So here Ezekiel is speaking to the kingdom of the north. Acuérdase, Jeremías le habló al reino del sur. Jeremiah spoke to the kingdom of the south. Ezequiel aquí va a hablar con el reino del norte. Ezekiel here is speaking to the kingdom of the north. Comenzando en el versículo 15. In verse 15, Vino a mí palabra de Adonai diciendo: the word of the Lord came to me, saying, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, el reino del sur, y para los hijos de Israel, reino del norte, sus compañeros. Son of man, take a stick of wood and write on it, belonging to Judah and to the Israelites associated with him. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel, sus compañeros. Then take another stick of wood and write on it to Ephraim's stick, belonging to Joseph and all the house of Israel associated with him. Cuando los profetas están escribiendo esto, When the prophets are writing this, es un misterio para ellos. it's a mystery for them. Por eso Pablo en las cartas apostólicas That's why Paul in the apostolic letters, los menciona como un misterio, he mentions them as a mystery porque Cristo se lo reveló. because Christ has revealed it to Los them. que los profetas hablaron What the prophets spoke, se está manifestando it is y lo puede manifested mirar, and they can see it. que los palos That the trees que se mencionan aquí that are mentioned here, son los gentiles. they're the Gentiles Los judíos. and the Jews. 17, versículo 17. Verse 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Join them together into one stick so that they will become one in your hand. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no os enseñarás que te propones con eso? When your countrymen ask you, won't you tell us what you mean by this? Diles, así ha dicho Adonai el Elohim, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a los tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Say to them that this is what the sovereign Lord says, that I am going to take the stick of Joseph, which is in Ephraim's hand, and of the Israelite tribes as associated with him, and join it to Judah's stick, making them a single stick of wood, that they will become one in my hand. Thank you, Lord. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Hold before their eyes the stick you have written on. Y les dirás, así ha dicho Adonai el Elohim, he aquí yo tomo los dos hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. And say to them that this is what the sovereign Lord says. I will take the Israelites out of the nations where they
have gone, and I will gather them all around and bring them back into their own land. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todo ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. And I will make them one nation in the land on the mount of Israel, where there will be one king over them all, and they will never again be two nations or divided into two kingdoms. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. They will no longer defile themselves with idols and vile images, or with any of their offenses, for I will save them from their sinful backsliding, and I will cleanse them. And they will be my people, and I will be their God. Acuérdase qué fue lo que Dios dijo de Efraín Remember what God said of Ephraim cuando estaban en rebeldía. when they were in rebellion? Ya no eres mi pueblo You are no longer my people, y yo no soy tu Dios. and I am no longer your God. Pero por medio de Cristo, But through Christ, ahora now, Él dice, he says, y serán mi pueblo they will be my y people, yo seré su Dios. and I will be their God. Regresando al pacto, Returning back to la the covenant, reconciliación reconciliation por medio de Dios. through Christ. Podemos entender mejor las cartas de Pablo We're able to understand the letters of Paul cuando estudiamos when we study los profetas, the prophets, cuando estudiamos la Torah. when we study Torah. Y aquí le vamos a parar. And we're going to end here. Bueno, mis hermanos, oro que esta enseñanza fue una bendición. I pray, brothers, that this lesson was a blessing. Estamos hablando de las ovejas perdidas. We're speaking of the lost sheep. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Who are the lost sheep? Estamos reconociendo que son el reino del norte, We're recognizing that they're the kingdom of the north, los gentiles. the Gentiles. Cristo mismo dijo, yo vine a buscar Christ himself says, I come to search a las ovejas to perdidas the lost sheep de Israel, of Israel. hablando del reino del norte. And we speak of the kingdom of the north. Acuérdase, el hijo pródigo Remember the prodigal son representa el reino del norte. represents the kingdom of the north. El hijo mayor The older son representa el reino del sur. is the kingdom of the south. Y el hijo pródigo regresa. And the prodigal son returns. El hijo mayor se enoja. The older son gets mad. Y podemos mirar que así no está aconteciendo cuando Cristo permite que los gentiles, We can see that that's what's happening when Christ allows the los judíos Gentiles, se enojan. the Jews get angry. Y Cristo vino a deshacer todo And eso. Christ came to do away with all of that. Bendiciones, mis hermanos, shalom. Blessing